Esto ocurrió hace 2 años, cuando contaba con 18 años de edad. Mi familia y yo teníamos la costumbre de salir a acampar a diversas partes de la República. En aquella ocasión, mi padre había decidido llevarnos a un viejo campamento, a unas 3 horas de viaje desde nuestra casa. El campamento en sí se encuentra a 1 hora de camino del pueblo más cercano. He ido a ese campamento casi toda mi vida, pues pertenece a mi familia y nunca antes había sufrido algún incidente. Un día, me encontraba viendo la televisión a mitad de la noche, y mis 2 hermanos y mis padres ya se habían acostado, cuando de repente escuché un ruido proveniente de la cocina. Fui a investigar y me di cuenta de que nuestros perros necesitaban salir a hacer sus necesidades. Así que, después de encender la luz del pórtico, me di a la tarea de sacar a los 3 perros. Caminé hacia el patio frontal y los solté de sus correas. La noche es increíblemente oscura cuando estás tan cerca del bosque, y la luz del pórtico en realidad no iluminaba mucho más, por lo que tenía que estar al pendiente de los perros. En algún momento me distraje viendo una pequeña ave silvestre en el lago, y cuando regresé la mirada, me di cuenta de que los perros observaban algo en el bosque. Yo no alcanzaba a distinguir qué era, pero asumí que tal vez vigilaban alguna ardilla o algún mapache. Fue entonces cuando me di cuenta de que uno de los perros no se encontraba ahí. El perro que faltaba era de raza pequeña y completamente negro, lo que hacía muy difícil distinguirla en la noche. La llamé algunas veces y pude escuchar un ligero lloriqueo justo donde los perros habían mirado. Caminé un par de pasos en esa dirección y la llamé de nuevo, preocupada de que hubiera caído en algún agujero o de que se hubiera lastimado. Repentinamente, sentí algo justo detrás de mí. Me di vuelta de un brinco, miré al suelo y ahí estaba el perrito. Había estado junto a mí todo el tiempo, pero yo no lo había distinguido. Así que pensé, si mi perro está aquí, ¿qué diablos era lo que estaba en el bosque? Di otro paso hacia adelante, cuando los perros empezaron a gruñir. Ellos avanzaron con cautela hasta ponerse cada uno al lado mío, mirando fijamente hacia la oscuridad del bosque. Levanté a mi otro perrito y muy lentamente comencé a retroceder. No estaba segura de qué cosa era lo que estaba ahí, pero sabía que había algunos animales peligrosos en aquella zona, y supuse que los perros reconocerían mejor el peligro de la situación, dado que yo no podía ver nada. Justo cuando me di vuelta, escuché la cosa más aterradora que haya escuchado en mi vida. Directamente desde el bosque, escuché a alguien, o a algo, llamar a mi perrito por su nombre. Sonaba como si quisiera imitarme, pero sin poder lograrlo. La voz sonaba distorsionada y a veces hasta parecía un gemido. En ese momento, perdí toda la compostura y corrí hacia la casa con mis perros. No tengo idea de lo que me llamaba aquella noche. El campamento es prácticamente una gran cabaña en medio del bosque, y los vecinos más cercanos se encuentran a casi 1 kilómetro del lugar, por lo que dudo mucho que hayan sido ellos. Así que, ¿qué habrá sido aquello? Mi padre es dueño de un pequeño servicio de entregas que opera en la parte sur del país. En varias ocasiones nos ha tocado entregar pequeños paquetes en lugares muy distantes, donde las grandes compañías de entrega no se molestan ni en mirar. Mi padre casi siempre trabaja solo y tenemos algunas camionetas e incluso un tráiler. Un día nos tocó hacer una entrega en una zona remota, cerca de una reserva natural a 2 horas de nuestra ubicación. Mi padre recibió la llamada mientras descansaba con uno de sus amigos y la novia de este. Su amigo le mencionó que tenía familiares en la zona, a los que no había visto mucho tiempo, y le propuso acompañarlo a la entrega. Mi padre no estaba familiarizado con la zona, así que aceptó. Yo tenía alrededor de 6 o 7 años en aquel entonces, y además eran las vacaciones de verano, por lo que mi padre decidió llevarme también, pues podría hacer la entrega rápidamente, y mientras su amigo visitaba a su familia, él y yo podríamos dar un pequeño paseo por la reserva natural. Tuvimos que viajar en camionetas separadas,
pues mi padre tenía la suya llena con el cargamento, por lo que decidimos llevar radios para poder hablar entre nosotros. Pasamos un rato agradable en la zona, y todo transcurrió sin novedades. Finalmente, tomamos nuestro rumbo de regreso, mi padre y yo en la camioneta de enfrente, mientras que su amigo y su novia venían justo detrás. Realmente me cuesta recordar algunas partes del viaje, pero hay algo que nunca olvidaré. Habíamos dejado el pueblo hacía más de una hora. Había estado lloviendo en el lugar, lo que había dejado el pavimento resbaladizo y tuvimos que manejar algo despacio. A nuestra derecha había solo acantilados de arenisca, mientras que a nuestra izquierda había un enorme campo separado de la carretera por un enorme alambre de púas. Llegamos hasta lo más alto de la colina cercana, y abajo, justo al fondo de la colina, vimos lo que parecía ser un perro enorme en medio del camino, de pie sobre sus patas traseras, mirando hacia los acantilados. Mi padre llamó a su amigo por el radio y le dijo: «Oye, ¿estás viendo a ese enorme perro?». Su amigo respondió con una serie de gritos: «Eso no es un perro. ¡Acelera! ¡Atropéllalo!». El hombre sonaba casi histérico. «¡Atropéllalo! Tienes que hacerlo. Por favor, por favor, mata a esa cosa ahora mismo». Mi padre comenzó a acelerar, y mientras nos acercábamos, pudo comenzar a distinguir sus rasgos más claramente. Estaba cubierto con un pelaje abultado, rígido y de color marrón, y también parecía tener sangre seca manchándolo. Seguí observando los acantilados, pero cuando le alumbraron las luces del carro, volteó y nos miró fijamente, y pude ver su rostro. No encuentro una mejor manera de describirlo que una mezcla entre la cara de un oso y una persona. Se le veía retorcida y deformada, casi como si estuviera en un constante dolor. Mientras nos acercábamos más, nos dimos cuenta de que era más grande de lo que imaginábamos. Aunque se encontraba sobre sus patas traseras, su hombro podía alcanzar fácilmente el techo de la camioneta. Quedamos prácticamente a unos centímetros de golpearlo, cuando la criatura dio un grotesco y horrible grito mientras saltaba hacia atrás, en dirección al campo, aterrizando a un lado de la cerca de alambre de púas. Luego, dando otro salto, lo perdimos de vista. Entonces, el amigo de mi padre nos habla de nuevo por la radio. «Por Dios, sigue manejando. Tenemos que salir de aquí», dijo mientras seguía repitiendo esta última parte una y otra vez. «Tenemos que salir de aquí. Tenemos que salir de aquí». Rápidamente salimos de aquella zona y comenzamos a acercarnos al pueblo siguiente. Un oficial de la zona notó la velocidad de nuestras camionetas e hizo que nos detuviéramos. El patrullero parecía algo tenso e inmediatamente preguntó el porqué de nuestra velocidad. El amigo simplemente le dijo: «Vimos a un cambiante, a un par de kilómetros, y podría estar siguiéndonos». El oficial se puso totalmente pálido, tartamudeó algunas advertencias, se subió a su patrulla y se alejó a toda prisa, cosa que también nosotros hicimos. No vimos nada más aquella noche, pero cuando llegamos a casa, el amigo de mi padre se rozó a dejarnos ir sin que nos diera algún tipo de bendición para mantener alejada a la criatura. Esa es mi historia. Y si alguien tiene alguna experiencia similar, me encantaría escucharla. De niño fui un poco extraño, siempre lleno de energía y supuestamente muy listo. Amaba pasar todo el día afuera, vagando las laderas de los campos cercanos, perdiéndome en los páramos para finalmente encontrar de nuevo mi camino a casa. Era demasiado intrépido, cosa que molestaba a mis padres, pues siempre se preocupaban cuando no llegaba a tiempo o cuando regresaba una vez que oscurecía. Me encantaba explorar, encontrar lugares ocultos y buscar animales e insectos interesantes.
Mis padres estaban convencidos de que crecería para convertirme en algún tipo de científico. Sin embargo, yo tenía cierta falta de respeto hacia la autoridad y mi constante impuntualidad dieron como resultado varios castigos. Mi solución para estos castigos fue dejar de explorar durante el día y comenzar a salir a escondidas por las noches. Mis aventuras nocturnas comenzaron cuando tenía 12 años. Mi área de búsqueda se agrandó rápidamente, desde mi vecindario hasta el club de golf cercano e incluso el profundo bosque a las afueras del pueblo. Solía salir a escondidas alrededor de las 12 de la noche e intentaba estar de vuelta más o menos a las 4 o 5 de la mañana, justo antes de que mi padre despertara. Normalmente, dedicaba mis duchas matinales para limpiarme, para luego caminar hasta la escuela cual Bill Zombie. No hace falta decir que mis calificaciones descendieron y las medidas disciplinarias se volvieron más estrictas. Aún así, nadie podía detener mis salidas y tener mis aventuras por las noches. Esto continuó por años, y en ningún momento me sentí asustado, incluso cuando llamaban a la policía para encontrarme o cuando escuchaba el disparo lejano de alguna arma. Una vez incluso escuché el rugido de un animal muy cerca de donde estaba. Muchas de estas cosas me aceleraban el corazón, pero nunca me ocasionaron miedo. Me sentía poderoso y vivo, como si estuviera haciendo algo que nadie más hacía y conquistando algo que nadie más podría quitarme. Al menos hasta esa noche. Era una noche de verano muy normal, fresca, sin brisa y con cielo despejado adornado por el brillo de la luna y cientos de estrellas. La luz de los astros te permitía distinguir claramente las formas y sombras de los objetos, una vez que tus ojos se acostumbraban a la penumbra. Era una noche perfecta para la aventura. Salí de mi casa con mi rutina normal y troté rápidamente lejos del vecindario, pasando el campo de golf. Tenía en mente un lugar al que quería ir, y mi plan era dirigirme al lecho del arroyo y seguirlo hasta un valle que había visto antes, pero en el que nunca había estado. Todo estaba saliendo bastante bien, y era excitante la idea de estar en un lugar diferente, siguiendo una vereda nueva. Sin embargo, no me adentré mucho en el bosque aquella noche. Un silencio total fue lo que hizo detenerme. Lo recuerdo claramente. Normalmente hay bastante ruido con los grillos y otros insectos, a veces tan alto que resulta molesto. Pero me encontré en un área de silencio absoluto, únicamente con el ruido de la brisa soplando a través de los árboles. Era algo extraño y tan repentino que lo único que hice fue quedarme quieto. Una horrible sensación invadió mi cuerpo, y un espantoso temor hizo que los finos vellos de mis brazos y mis piernas se erizaran. Era la sensación pura y total de miedo. Entonces sucedió el grito. Fue tan cerca que llegué a pensar que venía desde arriba de mí. El peor sonido que jamás haya escuchado en toda mi vida. No era un simple animal. Conozco el sonido de muchos de ellos. Esto era un horrible, diabólico alarido lleno de odio puro. En ese momento estaba seguro de que iba a morir, seguro de que había cometido un terrible error y que ahora pagaría las consecuencias. Algo se movía entre las sombras, moviendo los árboles, justo enfrente de mí. Pero no como un animal normal. No era un venado o un oso. El movimiento tambaleante de un ser con 4 extremidades enormes y la sombra del tamaño de un hombre. Y se dirigía hacia mí. Yo estaba paralizado. No podía moverme. Todas las pesadillas infantiles de monstruos persiguiéndote, mientras no podías escapar, se estaban volviendo realidad. Después del grito, todo quedó en silencio. El ser no hacía ningún tipo de ruido mientras se dirigía hacia mí. Ningún crujido de ramas de árbol. Ninguna respiración. Nada.
Yo seguía sin poder moverme. Lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Recuerdo haber intentado correr. Recuerdo moverme a gran velocidad a través de la maleza y el follaje. Y recuerdo también el silencio, el horrible silencio. Recuerdo una caída, mi acelerada respiración y mi rostro cubierto de tierra y fango. El ser seguía sin hacer ruido mientras caminaba en mi dirección. Recuerdo sentir una oleada de silencio y miedo rodeándome mientras intentaba escapar. Y finalmente, recuerdo cómo mis piernas me fallaban justo a las afueras del bosque. Luego todo se volvió negro. Cuando finalmente desperté, estaba amaneciendo. El sol comenzaba a elevarse, y mi único pensamiento era que de alguna forma debía regresar a casa antes de que mi padre despertara. Corrí lo más rápido que pude, los kilómetros que me separaban de mi hogar. Mis perros me gruñeron apenas me vieron, e intentaron morder mis zapatos mientras intentaba brincar la cerca. Fue algo muy confuso, pues los había tenido desde cachorros, y siempre nos habíamos llevado muy bien. Sin embargo, tenía mayores preocupaciones. Mi padre ya había despertado. De alguna manera, me las arreglé para trepar hasta mi ventana, entrar a mi habitación y cambiarme de ropa. Fui a la escuela ese día, pero cuando regresé a casa sufrí una terrible fiebre. No volví a explorar por las noches de nuevo, y tampoco volví a ser el mismo. Mis perros actuaban muy diferente en mi presencia. Me volví huraño y malhumorado. Casi nunca hablaba con la gente, e incluso estuve a punto de no graduarme de la preparatoria. Era como si ya no me importara nada. No sé qué sucedió, pero sí que sucedió algo. El recuerdo que me sigue atormentando, y no estoy seguro que vaya a desaparecer en algún momento. Quizá la historia parezca una locura, pero tenía la sensación de que debía compartirla.